Ernesto Sábato fue un destacado físico, pintor, ensayista y escritor argentino, que nació el 24 de junio de 1911 y falleció el 30 de abril de 2011. Entre sus tres novelas más conocidas están El túnel, sobre héroes y tumbas, y Abaddon el exterminador. Los temas que recurren en sus obras incluyen la soledad, la alienación y la incomunicación humana. En este video haré una crítica sobre el primero, El túnel. El túnel es una novela psicológica publicada en 1948, en el que Sábato nos relata la historia del pintor Juan Pablo Castel y los motivos que lo llevaron a asesinar a su amante María Iribein. Esta historia, si bien comienza desde el final, cuando Juan Pablo ya había cometido el homicidio, empieza a narrar los acontecimientos desde el principio, es decir, el día en que conoció a María. En el otoño pasado hice una exposición. Mucha gente pasó ante mis telas repitiendo las tonterías que los críticos decían siempre de mi obra. Solidez, arquitectura, etcétera, etcétera. Entre mis cuadros había uno llamado Maternidad. Aunque muchos lo observaron, nadie se fijó en la pequeña escena de la ventana. Solo una mujer se fijó en aquella escena de la ventana. Era ella, María. Como se ve, todo comienza por el cuadro que el pintor mostraba en su exposición. Este se encontraba bastante aburrido de las críticas, pues le parecían algo vacías e irrelevantes. Y es aquí cuando entra nuestro personaje secundario, María. María era la única que observaba aquella ventana, y eso despierta la curiosidad en Juan. Pero ¿qué pasa? Juan es un poco tímido, algo antisocial y digamos que sobrepiensa un poco las cosas. Entonces, tarda un montón de tiempo en poder entablar conversación con ella. Y en vez de eso, se dedica a observar de lejitos a María. Incluso la sigue hasta su propio trabajo. Sí, exacto, algo acosador, pero bueno. Dios mío, aún ahora se me agita el corazón al recordarlo. Era ella, María. No sabía qué hacer. Luchaba entre mi horrible timidez y mi absoluta necesidad de verla, de hablar con ella. Ocurre que finalmente logra comunicar con ella y le pregunta pues lo que tanto daba vueltas por su mente. ¿Qué veía María en el cuadro? María, si bien le responde un poco insegura, afirma que sentía lo mismo que él y que era el único ser existente que lo entendía, literalmente. Aquí empiezan a verse más seguido. Ya María le da su número y, en fin, un montón de cosas más. Todo marchaba bastante normal, entre comillas, hasta que María desapareció y Juan trata de buscarla, cosa que pues no resulta muy bien. Y después de largos descubrimientos llega al hogar de María. Aquí se ponen las cosas un poco turbias, pues en este intento de encontrarla conoció a este viejo pelón y ciego, que resultó ser el marido de María, Allende. Allende le explica que María fue a una instancia en el campo que era de su primo Hunter, cosa que no suena muy agradable para nuestro prota, pero que a fin de cuentas desea ignorar. Ya luego de varias cartas que enviaba María, y Juan, más loco de amor por ella, va hacia la instancia. Y pues finalmente, después de varios capítulos que no voy a explicar, descubre que Hunter y María eran amantes. Como no le bastaba a la María ya con esposo y quién sabe con cuántos amantes, Juan se siente traicionado. Una emoción que pues no había conquistado incluso cuando conoció a Allende, que recuerdo, era esposo de María. Aquí Juan realmente se sintió abatido con sus sentimientos, tanto que trató de terminar su relación con María, cosa que no le sale y termina matándola. ¿Qué vas a hacer, Pablo? Me ha dejado solo. Esta es una de las novelas psicológicas que más me han gustado,
pues tratan temas como lo es el amor, la obsesión, las mentiras y la soledad de una manera angustiante, cosa que me ha mantenido en el libro. Si bien el final se nos muestra al principio, este no deja de ser curioso durante toda la historia, al menos en mi opinión. Y el poder empatizar un poco con el protagonista, como lo es Juan Pablo Castel, un personaje que profundiza mucho en sus pensamientos y que también está en una constante discusión con lo que encuentra moral o no en una relación, es lo que finalmente me llena. Aún así, en este caso, al ver el constante cambio de Juan y cómo éste va entre perdiendo y deseando volver a la razón, y lo difícil que se le hace, me dejan claro que aquel amor que veía en María siempre lo idealizó, cosa que me deja una sensación de tristeza. Y puedo comprender que aquel hombre se sentía en una profunda soledad que jamás consiguió reparar. Este libro me ha parecido interesante, especialmente por su título, El túnel, pues es una evidente metáfora de cómo se sentía el protagonista, Juan Pablo Castel, que incluso llegó a mencionarlo en algunas ocasiones. En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Me gusta la idea de que aquellos personajes jugaran un amor imposible, pues a pesar de estar tan corrompidos por las infidelidades de María y la necesidad de luz y calidez al final de un frío túnel como el protagonista, me hace pensar que ambos se parecían en el gran problema de esta historia, la soledad. El tópico literario presentado en esta historia es sin dudas Furor Amoris, que en español significa locura de amor. Y como bien explica este tópico, trata justamente sobre lo que ocurrió con el pintor. El amante puede llegar incluso a perder la razón por causa del amor que siente. Tal como le pasó a Juan Pablo, que en vez de desenvolverse de una forma sana, este se vio tan desesperado por sentir la vaga calidez de María, que se volvió alguien impulsivo, inestable y desenfrenado. Un odio incontenible empezó a poseerme como un loco. Salí dispuesto a matarla. Con esto, finalmente doy fin a este video, que me ha traído consigo la memoria de este gran libro. Muchas gracias por su atención.